Mientras el presidente de la potencia del norte, Joe Biden, vive uno de los momentos más críticos de su mandato y Washington atraviesa una de las crisis más grandes de la historia generada por la escasez de petróleo y el fracaso de la política impositiva de la Casa Blanca, el gobierno constitucional de Nicolás Maduro anunció durante la Navidad que el país superó la producción de 1 millón de barriles diarios de crudo, a pesar de las restricciones de las medidas unilaterales impuestas por Washington. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, quien celebró la noticia a través de un comunicado navideño, donde felicitó a todos los trabajadores del sector. Los he visto, a pesar de la batería de medidas coercitivas impuestas por Washington, señaló el ministro venezolano. Aquí está un pueblo de pie, con dignidad y en la vanguardia, la clase trabajadora petrolera, aseveró el alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Una comunidad extraordinaria. Bueno, nosotros estamos siendo testigos de un proceso de recuperación sostenible basado en el trabajo, basado en la recuperación de la economía productiva, la economía real y basado en el esfuerzo colectivo de todo un país. Este año 2021 es el primer año de crecimiento económico desde que empezó esta guerra económica. Al parecer, la política llevada a cabo por el presidente de la potencia del norte, Joe Biden, tanto interna como externa, ha sido todo un fracaso y Venezuela representa uno de los mayores ejemplos de sus desaciertos. Y es que, por un lado, la potencia del norte transita por una de las mayores crisis de la historia bajo su dirección, que van desde el caos de la cadena de suministro hasta la escasez de trabajadores y la recuperación económica del país. Washington está atravesando por una gran inflación y altos precios de la gasolina que, según señaló la agencia de prensa CNN, en una nota el 23 de noviembre, están directamente relacionados con la política de Biden. Según afirman medios de prensa, el líder demócrata de la Casa Blanca tiene el conocimiento y la situación de que el alto precio de la gasolina, el cual ha subido desde octubre del año pasado un 50%, y la inflación, han generado grandes descontentos no solo en los votantes de la administración, sino dentro del propio Partido Demócrata. Pero aún no tiene una solución definitiva. El hecho de haber liberado 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo, lejos de solucionar, continuó subiendo el precio de la gasolina, así como de otros productos y servicios. Pero Biden continúa buscando un culpable externo cuando los problemas los tiene internamente. Según la directora ejecutiva del Energy, Workforce y Technology Council, Leslie Bayer, la actual crisis es el resultado de políticas energéticas equivocadas que elevan el costo del combustible, señaló Bayer a través de un comunicado publicado por Bloomberg en el mes de noviembre, donde también afirmó que este resultado desalienta la producción de energía en Washington. Y es que Biden, tras asumir la presidencia en su política dirigida a las energías renovables, impuso limitaciones a la extracción y explotación de crudo, lo cual influyó de manera notoria en la escasez del petróleo y sus derivados. Un hecho que tampoco se ha podido solucionar con la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. El karma se apodera de Biden, que tiene que observar que Venezuela, uno de los países que tiene sumido bajo una política impositiva de hostigamiento y restricciones, este año llegó a duplicar su producción de petróleo. El anuncio lo realizó el ministro de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, en un mensaje navideño donde reconoció el esfuerzo de los trabajadores del sector para elevar la producción de petróleo, a pesar de las fuertes restricciones de la Casa Blanca.
Los he visto, a pesar de las limitaciones que genera el bloqueo injusto impuesto por Washington, expresó el Aizami. Pero aquí está un pueblo de pie, con dignidad y en la vanguardia, la clase trabajadora petrolera, aseveró el alto funcionario del gobierno constitucional de Nicolás Maduro. El ministro de la Industria Petrolera comunicó que Venezuela superó la producción de 1 millón de barriles de crudo diarios. Y es que esta cifra de la producción duplicó los 500.000 barriles diarios que se extraían al cierre del 2020, pese a la batería de medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Joe Biden. Según el medio de prensa Telesur, estos valores superaron el promedio de la producción de más de 876.000 barriles diarios, que se reportaba tras culminar el noviembre pasado. Según los reportes oficiales, el registro productivo marcó 1.041.660 barriles repartidos en 577.000 barriles en la faja del Orinoco, 242.850 en Occidente, así como 211.740 en Oriente y 10.070 de gas. Sin embargo, la producción de petróleo se enfrentó a uno de los mayores desafíos. El sector petrolero de Venezuela es uno de los más afectados por la política de sanciones impositivas e ilegales de la Casa Blanca. Pero todos los trabajadores y directivos de la industria están en constante innovación para solucionar los escollos y sacar adelante la producción. Cabe recordar que a finales de agosto pasado, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva del gobierno venezolano, afirmó que las medidas coercitivas han sancionado a 192 personas y 150 empresas, así como a 69 embarcaciones, 30 buques petroleros y 58 aeronaves. Sin contar con 7 órdenes ejecutivas con restricciones a la industria petrolera que fueron emitidas por Washington. Una de las sanciones que hizo mención la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue en julio pasado, cuando la Casa Blanca sancionó a 10 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. También sancionó a las empresas que supuestamente estaban ligadas a estos funcionarios, alegando supuestas infracciones. Entre los más indignantes resulta la aprehensión arbitraria contra Alex Saab Morán, hechos que han sido repudiados en reiteradas ocasiones por el gobierno constitucional de Venezuela ante la política injerencista de Washington. Cabe recordar que en junio pasado, el líder de la potencia del norte rechazó la solicitud del presidente Nicolás Maduro de poner fin al bloqueo económico hacia Venezuela y establecer alianzas comerciales con Washington, alegando a unas supuestas elecciones libres. La política fallida, impositiva de la Casa Blanca, no solo ha sido criticada por el gobierno venezolano, también varios congresistas del propio Partido Demócrata de la Potencia del Norte en agosto pasado le enviaron una carta a Biden para que levantara las medidas coercitivas impuestas a Venezuela y lo instaron a un diálogo directo. La carta fue publicada a través de la red social Twitter del congresista demócrata Jesús García, junto a otros 18 legisladores y dirigida al secretario de Estado Antony Blinken. En la misiva se insta a que se considere seriamente la posibilidad de una rápida revisión de la política actual del gobierno de Washington hacia Venezuela. Además, los congresistas reconocen que se intentó fomentar un levantamiento militar interno, instando a una intervención militar de Washington y rompiendo todo tipo de relaciones con el presidente. Las sanciones económicas de la Casa Blanca, promulgadas desde hace 3 o 4 años, 2017 para ser más exactos, han generado mayores dificultades al pueblo de Venezuela. Aseguraron los congresistas demócratas, estas medidas coadyuvaron al sufrimiento a los venezolanos, más aún, imposibilitándoles los medios ante la pandemia. De igual manera, instaron al gobierno de Biden a revertir las medidas establecidas por la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, que le impide a Venezuela intercambiar petróleo crudo por diésel, lo cual obstaculiza la producción y distribución de alimentos, afirman los congresistas del propio partido de Biden. A pesar de estas y otras medidas punitivas, Maduro se mantiene más firme que nunca. Resultaron en el documento dirigido al secretario de Estado Antony Blinken. Esto evidencia que el intento de propiciar una salida no democrática del partido constitucionalmente electo, Nicolás Maduro, es un chasco. La imposición de sanciones de todo tipo, de Trump y ahora de Biden, constituyen un rotundo fracaso. Tal parece que le llegó el karma a Biden,
que sufre los desaciertos de la política que emplea su paso por la Casa Blanca, mientras Venezuela logra más de 1 millón de barriles de petróleo diarios a pesar del bloqueo, y se ríe de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.